Ya. Bueno, primero que nada agradecerle a todos los asistentes por estar hoy presente en esta charla que se llama Tips para estimular el lenguaje en niñas y niños desde la casa, desde el hogar. Les agradecemos enormemente por estar un día martes aquí a las 3 de la tarde en esta charla que prepararon con mucho cariño las chicas de fonoaudiología. Así que eso, bueno, primero también disculparme porque mi compañero no está presente porque está en su campo clínico, así que me pidió que por favor lo disculpara por no estar presente. Pero estoy yo, que bueno, yo soy una de las organizadoras de este operativo y ahora les doy el pase a las chicas para que puedan presentarse y ya puedan realizar su charla como tal. Muchas gracias, chicas, por estar hoy día. Y por fin, al final quédense para tomarles una foto después de que termine la charla, por favor. Gracias. Ya. Buenas tardes a todos, a todas y bienvenidas. Bienvenidos para esta charla de tips para estimular el lenguaje en niñas y niños desde casa. Bueno, ¿de qué hablaremos en esta charla? Sobre hitos importantes sobre el desarrollo del lenguaje, de los signos de alerta en el lenguaje y actividades para la estimulación del lenguaje. Bueno, ¿qué entendemos por lenguaje o habla? El lenguaje es una herramienta o un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. El habla, en este caso, es el acto motor que nosotros usamos o es el uso de la lengua para poder comunicarnos con la sociedad o nuestro entorno. Ahora vamos a hablar sobre los hitos del desarrollo del lenguaje. Primero, se llama lenguaje al proceso conductual por el cual los seres vivos aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural, como todos conversamos, y usada en el entorno social al momento desde su nacimiento, durante su infancia y durante toda la vida. Primero, tenemos al bebé de 0 a 3 meses que aquí comienza a emitir ruidos con su garganta, lo que se conoce como gorjeo o balbuceo, y también se divierte, por ejemplo, con juguetes que tienen sonidos, emitiendo pequeños sonidos cuando los escucha. También tiene mucha atención visual hacia los colores como el rojo, el azul, las luces que contienen sus juguetes, y son muy sensibles al ruido, pero al momento de oír la voz de sus padres les produce un sentir de calma, sienten mucha calma. Por ejemplo, aquí tenemos algún ejemplo, las vocalizaciones reflejas, el interés por el sonido, que disemina el habla y patrones de entonación, el balbuceo y gorjeo, como lo dije anteriormente, llorar y gritar, el contacto ocular, la sonrisa refleja que tiene junto a los padres. Ahora pasamos a un periodo desde los 3 meses a los 9 meses. Bueno, en esta etapa el niño comienza a comprender las palabras como por ejemplo, el sí, que sí puede hacer algo, o el no. Al ser llamado también por su nombre, cuando empiezan a nombrarlo por su nombre, ya comienza él a entender mucho más lo que se le está diciendo. Y aquí aparecen las protoconversaciones, que es cuando el niño quiere algo y emite a través de un gesto o un sonido, o también a través de la observación de qué es lo que quiere. Tenemos la combinación de sonidos también, responde vocalmente a algunos estímulos, cuando empieza a decir ma, pa, cuando ya comienza a decir más o menos como algunos fonemas. Escucha atentamente cuando le hablan también, es muy observador y escucha todo. Y esto pasa en el periodo de los 3 a los 9 meses. Luego pasamos de los 9 a 12 meses. Aquí surge un laleo, que son sonidos vocálicos y consonánticos,
cuando empieza el niño a decir ma, pa, pa, cuando empieza a decir esas vocales o consonantes, no tiene mucha comunicación. O llora al separarse de sus padres, que son como estímulos, y trata de repetir algunos sonidos y hay también una intención comunicativa de él. Que también empieza el balbuceo reduplicado, las salivaciones cada vez se asemejan más a las palabras. Se produce además la unión de este balbuceo con las referencias gestuales, como qué es lo que quiere el niño. Comprende algunas palabras similares también a las que se le está pronunciando y hay una intención comunicativa. Luego pasamos a una etapa de 12 a 18 meses, que es cuando empiezan con sus primeras palabras funcionales. Pronuncia las primeras palabras con significado, por ejemplo, mamá, papá o agua, que es lo que quiere, en este caso, lo que siente el niño. Tienen una capacidad de expresión, más de expresión que de comprensión, y responde a preguntas sencillas, por ejemplo, mediante el lenguaje no verbal. Por ejemplo, ¿dónde está? Ante objetos también o las imágenes que se le presentan. O a las personas, en este caso es muy importante el papá, la mamá, el abuelo, el tata. Por ejemplo, también la presencia de holofrases, la iniciación de los juegos simbólicos y también la comprensión de instrucciones sencillas. Luego tenemos el ojito del 18 a 24 meses, que aquí comprende órdenes sencillas y reconoce partes de su cuerpo. Cuando las madres empiezan a decirle a su hijo las manos, en las expresiones, como la boca, la nariz, los ojos, les preguntan dónde están las partes de su cuerpo. Y ya puede conversar de una manera básica y respetando sus turnos. Se refiere a sí mismo también por su nombre. Aquí ya él ya capta cuál es su nombre, comprende de mejor forma lo que se le está preguntando, explicando, y también toma sus turnos para hablar. Ya puede entablar una conversación. Luego pasamos a otra etapa que es de los 2 a los 4 años, que aquí el niño entra como en la etapa del lenguaje social. Aquí comienza a aparecer el típico, el por qué mamá pasa esto y para qué, por qué, y se suelen hacer muchas preguntas para poder entender mejor su entorno. Comienza a interactuar con otros niños de su edad, aparte de sus padres, y es capaz de describir objetos. También comienza a expresar sus propias ideas y lo que siente, que si hay algo que le molesta, algo que no le gusta. También hay usos de nexos, en este caso como lo que estábamos hablando, el pero y por qué, la edad del por qué. Los enunciados también cuando quiere formar frases de 3 a 4 palabras, cuenta hasta 10, adquisición de fonemas nuevos, por ejemplo la L, ñ, F y la S. Y se maneja referente temporalmente al día. Luego tenemos de los 4 a 7 años, ya en esta edad existe un manejo del lenguaje como de sinónimos y antónimos. Estos niños son capaces de reconocer la hora, ya participan en juegos con reglas y las cumplen. Al momento de la interacción con sus amigos son capaces de mantener una conversación, ser muy comunicativos, ser también sentimentales, poder mantener las reglas del juego y en todos los sentidos. Cabe recalcar también que es muy importante tener en cuenta que no todos los niños desarrollan las habilidades del lenguaje y del habla de la misma manera, pero sí todos los niños siguen estas etapas que hemos hablado, estos hitos, para dominar las habilidades del lenguaje. Bueno, los signos de alerta los signos de alerta nos indican que existe una acción o conducta la cual nos indica que existe una dificultad que puede ser importante en el desarrollo, aunque esto no define un diagnóstico ni un trastorno.
En el periodo de 0 a 12 meses, no pueden presentar un contacto ocular o tienen problemas de succión, tienen llanto débil, ausencia de sonidos, no balbucea, no responde a los sonidos. Eso puede ser un signo de alerta. Del periodo de 12 a 24 meses, no usa gestos para saludar o despedirse, no señala para mostrar o pedir, no responde a su nombre. Falta de respuesta a palabras como dame, toma, mira, ven. En el periodo de 2 a 3 años, tienen 12 a 3 años tienen una ausencia de palabras simples, no comprende oraciones simples, tiene lenguaje ecolálico, que es cuando se repite una palabra para todo. Por ejemplo, un niño que dice, para decir mamá, dice agua, o para decir papá, dice agua, o para pedir un objeto, agua, 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 agua. Todo, solamente usa esa palabra. También un signo puede ser la falta de interacción con los demás, puede ser un contacto familiar, pero no con el exterior, o también puede ser que no tenga un contacto con su familia, su mamá o su papá. Presentan problemas en la masticación. De 3 a 4 años, los signos de alerta pueden ser dificultad para emitir frases de 2 elementos. No realiza preguntas como, por ejemplo, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cómo? No expresa lo que está diciendo. No muestra interés de jugar con otros niños. ¿En qué tipo de juego también se puede diferenciar? Por ejemplo, si un niño ordena solamente por un color o por una figura, y si es que se descompensa, eso puede ser un signo de alerta. El juego marca la diferencia de los niños de esta edad. Del periodo de 4 a 5 años, un signo de alerta no pronuncia bien la mayoría de los sonidos, usa frases de menos de 3 palabras o 3 palabras, omite nexos, por ejemplo, el pero. Esto quiere decir que le falta estructura gramatical. Un signo de alerta también puede ser la dificultad para narrar sucesos, dificultad para entender frases largas. Un periodo de 5 a 6 años permiten dificultades de articulación. Otro signo puede ser que no mantiene una atención sostenida o tienen error en la estructura de sus frases, que es un desorden gramatical. Dificultad para responder a por qué, dónde, quién, y pueden presentar un tartamudeo, pero esto no es un alerta de lenguaje, sino que puede ser un trastorno de la fluidez propiamente tal. Ahora vamos a ver algunas actividades para poder estimular el lenguaje. Como bien sabemos en los niños y niñas, su cerebro está en plena maduración. Entonces, esto va a ser el periodo clave para la adquisición de las habilidades comunicativas y del habla. Por eso es tan importante que ustedes como padres, madres o cuidadores de pequeños estén en una constante estimulación y que consideren un ambiente óptimo para que el niño o niña tenga un desarrollo del lenguaje acorde a su edad. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de actividades. Por ejemplo, aquí pusimos actividades de imitación. Recordemos que los pequeños son esponjas, entonces ellos van a imitar todo lo que vean de uno. Entonces, jugar a imitar es una buena estimulación para que el niño vaya aprendiendo nuevas palabras, nuevas cosas, también a veces de otros niños, en el jardín, en el colegio o en la misma casa. Otra de las cosas que se puede hacer son juegos simbólicos. ¿Qué son los juegos simbólicos? ¿Cuántas veces no nos hemos comido comida falsa de nuestros primos chicos, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanos chicos? Entonces, incentivar la imaginación de los niños siempre va a ser un buen estímulo. Otra de las cosas que se puede hacer son las tareas de discriminación auditiva. ¿Qué es la discriminación auditiva? En los niños va a ser la habilidad de diferenciar los sonidos, la entonación, la frecuencia, etc. Entonces, cuando uno le dice a los niños, ¿cómo dice el perro?
como dice la vaca. Eso va a ser una discriminación auditiva y es un buen incentivo para que comiencen a desarrollar esta etapa. Otra de las cosas para poder incentivar el habla y el lenguaje va a ser hacer un énfasis prosódico. ¿Qué es esto? Va a ser destacar alguna palabra en específico en los niños. Por ejemplo, si a mi hijo le cuesta decir pelota y me dice tota, yo no le voy a dejar que diga tota, voy a estar incentivando que me diga pelota. Pásame la pelota, tenme la pelota. ¿Qué es esto? Una pelota. Entonces, eso es el énfasis prosódico. Otro de los juegos que se puede hacer son juegos que se intervenga el habla. Jugar, no sé, a la olla, se puede jugar a adivinanzas, a chistes o canciones. Otra de las cosas también siempre va a ser juego en grupos, porque van a ver a los otros niños jugando igual que ellos y eso le va a incentivar también el habla. Pero ahora vamos a ver cómo según cada etapa de los niños, según los meses y años, porque no es lo mismo una guaguita que un niño de 1 año. Entonces vamos a comenzar por de 0 a 3 meses. Una de las actividades que se puede hacer con las guaguitas de 0 a 3 meses, uno suele pensar que son guaguas y que no te van a entender nada, pero siempre va a ser importante la estimulación desde el primer día de vida. Entonces, desde los 0 a 3 meses se puede hacer juegos con sonidos, porque las guaguitas desde el día 1 comienzan con un interés por el sonido. Entonces uno puede hablarle, contarle todo lo que uno le hace. Hola, te estoy mudando, ahora te voy a poner la ropa, nos vamos a ir a bañar, hablar con los bebés. También se puede llamarlo por su nombre desde ese momento, aunque uno piense que no te entiendan nada. Después de los 3 a 6 meses, uno comienza ya a devolverle la sonrisa, a hacer gestos a los bebés para que te lo empiecen a responder. También puede ser desde este momento el tema de la imitación, que te vean gesticular frente a ellos para que te comiencen a imitar. Después ya de los 6 a 9 meses que están un poquito más grandes, podemos comenzar con la protoconversación, como decía mi compañera, intercambiar los sonidos. O sea, por ejemplo, si mi bebé me empieza a balbucear, yo respondérselo. Aunque no se entienda nada, pero hacer como si uno entendiera. Alentar a balbucear. También se puede jugar con juegos con bloques, con legos para estimularlo y algunas canciones repetitivas. Hacer una rutina con canciones, todas las noches la misma canción, a la hora de comer y así. De los 9 a 12 meses, o sea, al año, también uno puede comenzar con juegos de exploración para que ellos, a esta edad los niños son muy curiosos. Así que también el tema de la conversación es conversación como para que te empiecen a responder. Hacerle preguntas directamente a ellos. Después de los 12 a 18 meses, que ya están un poquito más grandes, fomentar los detalles. O sea, por ejemplo, si te dice manzana, manzana roja, ¿cachai? O sea, como empezar a decir más los colores específicos o decirle, esto es un auto azul, etcétera. Después ya de los 18 meses a los 24 meses, que sería ya los 2 años, un buen juego ya sería la descripción de los colores, de qué color es esto, de qué color es este lápiz, o de características de las personas, de qué color es mi pelo, de qué color son mis lentes, etcétera. También hay que comenzar ya a esta edad a hacer oraciones más largas, o sea, ya no es em, manzana azul, perdón, manzana azul, manzana roja. Decirle, pasarme la manzana roja, por favor, y el nombre del niño o niña. Ya a los 2 a 3 años comienza ya a full el tema de la imaginación en los niños y niñas. Entonces, un buen incentivo del lenguaje y habla son los juegos simbólicos. Como hablamos delante, el tema de la comida falsa, de que se pongan a cocinar, de que alimenten a una guagua, de juguete, cosas así. Los juegos simbólicos, aunque no exista algo tangible, es un estímulo de la imaginación, del habla y del lenguaje.
Otra cosa ya también, como lo dijimos anteriormente, es solicitar los objetos. Como pedirle directamente al niño que haga algo. Lo mismo ya se ve de los 3 a 4 años. Lo mismo de pedir cosas de 3 a 4 años, como por ejemplo juegos como Simón dice, que hacer instrucciones para los niños. Simón dice que todos nos agachemos, entonces que el niño responda, niño o niña, perdón, responda las instrucciones, va a ser un buen estímulo para ellos. Después de 4 o 5 años, que ya está mucho más grande, se puede ya incentivar los juegos de memoria y de imitación, así como el memorice, o cosas más complejas, también adivinar qué es, típico cuando uno va en el auto con los niños, jugar al veo veo, todo ese tipo de cosas. Después de 5 a 6 años, ya sobre todo ahora que se puede hacer en pandemia, ya que los niños están muy aburridos, puede ser hacer obras de teatro, crear cuentos. Con un mismo calcetín uno puede hacer fácil, uno pone un calcetín, dos ojos y ya uno tiene una marioneta y pueden hacer juegos súper bacanes con los niños y niñas. Ya de 6 a 7 años ya están más grandes, entonces uno ya puede hacer cosas más complejas como la búsqueda del tesoro, que tenga la intervención del lenguaje en sí y pedirle, por ejemplo, que me describan su día, cómo le fue en el jardín, cómo le fue en el colegio. También lo que les gusta mucho a esta edad son los juegos de roles. Así como, ya, hoy día yo soy la hija y tú eres la mamá. A esa edad se da mucho eso y también va a ser un estímulo súper bueno, positivo para los niños y niñas. Aquí vemos algunas imágenes típico de los niños y niñas que hablan por teléfono sin haber alguien al otro lado. También el tema de hacer rutinas, como vemos en la imagen del medio, que te ayuden a barrer, que te ayuden a cocinar. También como son esponjas, siempre te van a querer imitar. Así que si tú ves que pones la mesa, ellos también van a querer cocinar y poner la mesa contigo. Así que siempre esto, como uno lo vea algo tan del día a día, siempre van a ser buenos estímulos. También ahora que los niños están mucho en casa, hay programas de televisión que no son muy favorables para el lenguaje y otros sí. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del Pocoyo con el perro Chocolo? El Pocoyo, no sé si se han dado cuenta, pero el Pocoyo no habla nada, no emite ninguna palabra. O en Peppa Pig, yo nunca he escuchado a la hermana de Peppa emitir alguna palabra. Entonces, este tipo de programas no favorecen el lenguaje porque los niños, como son esponjas, van a ver que no es necesario hablar porque se los dan todo. Por ejemplo, Pocoyo solo hace señas y le pasan las cosas. En cambio, hay programas como Cantando Aprendo a Hablar, que uno puede poner las canciones que incentivan el lenguaje y otro tipo de cosas. Entonces, igual hay que tener ojo para los papitos y mamitas y cuidadores con el tipo de programas y cosas que se le muestra a los niños. También existen mitos relacionados al desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, uno de los mitos que uno escucha mucho es que dice, yo también me demoré en hablar, por eso a él o a ella le cuesta. Eso, podemos decir que eso es falso, porque ya como mencionaron mis compañeras anteriormente, cada niño tiene su tiempo al hablar, pero dentro de márgenes de edad. Entonces, este mito podemos decir que es falso, porque, ya lo mencioné, porque cada uno tiene su proceso. También está el mito, él es hombre, ¿qué esperas? Los niños hablan menos que las niñas. Eso se puede enfatizar en algo súper simple. Por ejemplo, a las niñas cuando les regalan un juguete, les regalan un bebé, por ejemplo, y las niñas tienden a imitar lo que hace la mamá. Entonces le hablan a su juguete, a su bebé. En cambio, los niños siempre reciben un auto, donde hacen esto o los sílabos, donde toca el auto, donde va más rápido. Entonces, por eso
da este mito, pero eso es falso. También está el mito, es flojo, por eso no habla. No es que sea flojo, sino de que no existen los espacios para que el niño hable. Por ejemplo, hacer una actividad con un niño puede ayudar mucho al habla. También está el mito crecerá y lo superará. Como ya mencionaron mis compañeras, existen estos hitos donde nos va diciendo que en qué proceso debería estar nuestro niño. Y si ya supera la edad requerida, por así decirlo, no es que los vaya a superar, así como por arte de magia, sino que tiene que pasar por estos procesos. Si tienen alguna pregunta, nos gustaría escuchar. Tienen micrófono abierto. Si nos quieren mencionar algo, una pregunta de algo que no entendieron, aquí nosotros vamos a estar para responder. O si les da vergüenza hablar, pueden escribirlo igual. Yo por lo menos ninguna duda, quedó todo súper claro. Ah, ya, pero ¿alguna pregunta respecto si necesitan ayuda con su hijo o alguna alerta? ¿Nada? Paulette tiene la mano levantada y hay una pregunta de Camilo y Constanza, por si acaso. Ah, ya. Acá hay una pregunta que estoy leyendo de Camilo González, que dice, ¿por qué es beneficioso para los niños recrear entonces acciones a través de los juegos? ¿Eso efectivamente contribuye? Claro, como lo mencionaban las chicas de antes, me escuché bien, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, sí, Mari, se escucha, Sí, se dale. escucha súper bien. Ya, entonces como lo mencionaban las chicas de antes, el juego para los niños es muy importante y muy relevante. ¿Por qué? Porque a través de este podemos generar y estimular el lenguaje, por ser el mismo juego simbólico que mencionaba la chica de antes. El niño se toma su papel muy en serio, entonces el niño puede estar jugando todo el día, pero hay una diferencia entre si está jugando solo, callado, con un autito haciéndolo chocar, o si generamos un ambiente que lo favorezca. Por ejemplo, le podemos entregar, podemos hacer una receta con el niño con la niña, podemos jugar al chef, podemos jugar al maestro, al doctor, a la doctora. Entonces, mediante ese mismo juego, el niño va a ir, pero esto, por ejemplo, cuando un niño va al doctor, el doctor le hace preguntas al niño, interactúa con ellos, entonces eso también genera un intercambio de comunicación. No sé si aclaré un poco más la duda. De nada. A ver, otra pregunta por acá. Constanza tiene otra pregunta. Que dice, ¿cómo se puede estimular alguna letra que no pronuncien bien? Por ejemplo, la R. Ahí está, ya la encontré. Muy buena pregunta. Y también se genera mucho esas dudas. Existen varios, había una diapositiva que nos puede ayudar con esta pregunta. No sé si la pueden retroceder un poco. Déjenme ver. Ya no recuerdo muy bien cuál era, pero
para estimular las... Ay, me pierdo. Ahí está, ya. Bueno, haciendo mención a la pregunta anterior, los ejercicios motores también así, sirven mucho para el tema de la articulación. Estoy con un poco de problemas de internet. No sé si se está escuchando bien. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Ay, perfecto. Que me sale en rojito aquí, entonces por eso tenía la duda. ¿Ya me pueden ayudar con las preguntas, porfa? Se me pierde. Acá, mi sobrino le costó mucho hablar, de hecho tenía como 1 año y algo, y aún no lograba hablar. ¿Esto a qué se pudo deber? Bueno, como mencionábamos también, también tenemos que tener en consideración que cada niño es un mundo aparte. Por eso el tema de comparar a un niño con sus padres, con sus pares, tampoco es muy beneficioso. Cada niño, cada niña, depende cómo esté en su entorno, cómo sea su ambiente, va a ir desarrollándose. Pero tenía como 1 año y algo y aún no lograba hablar. Bueno, generalmente los niños al año, claro, comienzan a decir las primeras palabras, pero como lo mencionaba, también tenemos que crearle un ambiente que sea grato y que sea estimulador para él. Conversarle al niño, jugar con él, hacer intercambio de oración, hacerlo partícipe de la rutina diaria, por ejemplo, decirle que colocar la mesa juntos y ir hablándole cuando son más pequeños también, por ejemplo, al momento de mudarlos o de darle la comida, ir mencionándoles todo lo que uno va diciendo, por ejemplo, ya hoy día vamos a comer, por ejemplo, ya vamos a moler verduras, entonces ya, ¿cómo se llama esto? ¿Qué le vamos a echar a la comida, por ejemplo? Entonces son muy buenos tips. Ya, hay otra pregunta de Constanza Faundes que dice que ¿cuándo sería prudente ir al fonoaudiólogo? Bueno, en este caso, ¿cuándo es prudente ir? Por ejemplo, con respecto al habla, el fonoaudiólogo puede abordar errores articulatorios en sonidos de consonantes. También cuando hay tartamudez o problemas al masticar, al tragar, la respiración por la boca, o también en fisuras en el sector oral. Entre otras patologías también. Si les cuesta mucho hablar, depende de la situación también del niño. Acá hay otra que dice, mi sobrino le costó mucho hablar. De hecho, tenía como 1 año y algo y aún no lograba hablar. ¿Esto a qué se pudo deber? Ahora habla hasta por si acaso. Mire, yo, por ejemplo, de mi experiencia, a mi sobrinito también le pasó exactamente lo mismo y prácticamente, bueno, tiene que ver también un poco el entorno en el que él está ahora o pudo haber estado antes. Por ejemplo, mi sobrino vivía en el campo y no interaccionaba mucho con niños, solamente con la mamá. Y la mamá también tenía que preocuparse de otros deberes aparte de estarlo cuidando, entonces no había una estimulación del lenguaje propiamente tal. También a veces, como decía mi compañera Isidora, hay programas de televisión también que no son buenos para los niños. Por ejemplo, había uno que era el Mr. Bean, que solamente hacía muecas. Entonces, por ese lado también incentivar a los niños a que puedan hablar o que puedan comunicarse desde pequeños
ayudándolos en esta estimulación, pronunciando palabras, fonemas, letras, números también, el típico, ayúdame a contar del 1 al 10, o las vocales, también es muy bueno para su estimulación. Pero, de hecho, el tener problemas para poder hablar viene mucho también con el tema de su entorno. Entonces, hoy en día también vemos el tema de los niños en pandemia, eh, que pasan mucho en el tema del computador, el celular. Entonces, por ese lado también debemos ayudarlos hoy en día. Claro, como mencionaba mi compañera, en estos tiempos también hay que aprovechar al máximo toda la tecnología que tenemos. Si va a estar un rato en el computador o en el teléfono, colocarle monitoreando caricaturas que estimulen el lenguaje, como lo mencionaban en los programas de televisión, hay varios hoy en día que incentivan a los niños a hablar para que no estén tan... para que aprovechen el tiempo, en verdad, también, con la tecnología. Paulette también preguntó qué cosas debemos evitar hacer en casa que nos ayudan a estimular realmente el lenguaje. Y realmente es casi lo mismo que acabamos de decir, pero por ejemplo también es importante destacar el tema de que ustedes como padres, madres o cuidadores deben generarle situaciones al niño o niña donde él pueda comunicarse. Por ejemplo, si tiene hambre, no es lo mismo que él te pida o ella te pida comida que la mamá o papá o cuidador se lo dé sin que se lo pida. Entonces, evitar también como darle las cosas tan fácil. O si te indica algo, decirle, no pasárselo de inmediato, sino que decirle qué quieres, incentivar en ese sentido y evitar, como ya lo hemos dicho varias veces, el tema de algunos programas de televisión que no van a ser favorables para los niños. También Claro, es muy generales. didáctico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, una duda respecto a lo que acabamos de presentar? Algo que no haya quedado muy claro. Aprovechen de preguntar. Igual aprovecho de dar las gracias a todos y a todas que se pudieron conectar a esta hora. Sé que muchos trabajan, estudian, etcétera, así que gracias igual por la participación y la atención. ¿Algún tips más? Camilo González dice, ¿algún tip favorable para limitar el material audiovisual al que recurren los niños? Bien sabemos que estos necesitan estimulación positiva. Tips para limitar el material audiovisual. Buena pregunta. Yo creo que podrían ser quizás volver... los juguetes, o sea, los juegos didácticos y Claro, sacarlos un poco del tema de los computadores y la televisión. de la pantalla. Quizá interactuar con ellos también haciendo test con los que también puedan trabajar después. Pesca, ustedes toman un calcetín del niño que ya no ocupen o uno que esté guachito para él, siempre hay un calcetín solo. Y le colocan ojitos, algún pelito, y después con ellos mismos van interactuando, pueden hacer obras de teatro, contar cuentos. Es como muy buena idea. Igual tenemos que tener en cuenta y saber y entender que el material audiovisual, sí hay algunos malos, por así decirlo, o sea, que no favorecen en el lenguaje ni en la estimulación, pero que sí hay otros que sí lo hacen. Entonces, obviamente siempre va a ser preferible tener algunas actividades con los niños y niñas que pueden estimular no solamente el habla, sino que también otro tipo de cosas
de procesos cognitivos, pero que si se va a poner algún material audiovisual que sea favorable. Simplemente eso. Mire, por Claro, otro lado dice, ¿es mejor optar por cosas didácticas de interacción? Sí, en este caso sí, sobre todo para los niños, porque todos sabemos que los niños cuando pasan mucho tiempo en las pantallas comienzan los dolores de cabeza, se produce cuando los ojos se ponen rojos, entonces por ese lado igual no es favorable que los niños estén todo el tiempo mucho rato frente a las pantallas, pero los juegos didácticos, los juegos de mesa, todo ayuda para poder que el niño tenga un lenguaje y pueda entablar una conversación, pueda optar a este estímulo de conversar y poder saber lo que está haciendo en ese momento. Así que en este caso, como un consejo para los papás, es que los ayuden a ponerlos en situaciones donde ellos sean capaces de poder responder por sí solos. Entonces, sí, los juegos didácticos siempre van a ser una buena elección para los padres. Y como hemos dicho anteriormente, tratar de alejarlos igual de las pantallas. también otra idea podría ser hacerlos más partícipes de las rutinas diarias, como comentábamos delante. Quizá a la hora del almuerzo, preguntarle al niño, darle como opciones, mira, hoy día podemos almorzar esto o esto. ¿Qué te gustaría? Ya, entonces, si por ejemplo escoge ya la opción A, decirle, ya para esto necesitamos esto, esto y esto, y ir haciéndolo partícipe también de la rutina es una buena opción. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo quisiera quizás como acotar un poco, soy la Katy por si acaso. Al menos, bueno, lo que funcionó con mi sobrino, que creo que es algo que se puede ocupar también, es como, no sé, en páginas de YouTube, de repente le poníamos como monos animados, pero que dijeran como cosas en inglés o cosas como relacionadas como para que aprendiera. Y por ejemplo, mi sobrino, al menos gracias a eso igual, yo encuentro que sabe harto como de inglés, incluso te cuenta hasta 100 en inglés, obviamente le cuesta a algunos, pero se sabe todo e incluso los colores también se los sabe. Y yo creo que eso igual podría ser como algo de, que se pueda utilizar como para cambiar un poco lo de los monos que decían las chicas que era como esto de que algunos no favorecían la estimulación. Sí, super Katy. Igual hay que recordar que hay etapas que son los hitos que mostramos al principio, que a los niños tampoco se les puede estresar y sobreestimular. No se le puede pedir a un niño de 1 año que te diga los colores, no se le puede, y así cada cosa va en su etapa. Entonces también hay que tener en cuenta los hitos del desarrollo del lenguaje para no sobreestimular a los niños o pedirle más de algo que realmente no es normal o normotípico. Y el tema de no frustrarse también en el camino, como mencionábamos, cada niño es un mundo totalmente distinto a otro, entonces tratar de que todo esto sea como un camino lindo, ya sea para el cuidador, para el papito, para la mamita y para el niño. Como mencionaba mi compañera, no agobiarlo ni agobiarse en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo, a todos, a todas, y por sus preguntas también, y qué bueno que pudimos aclararles sus dudas. Ahora, si alguien más, también tenemos más minutitos para poder aclarar sus dudas, si necesitan otro consejo. Muchas gracias por la participación también, se agradece.
¿Alguna otra duda que haya quedado por ahí? Bueno, y si no hay más dudas, para finalizar, muchas gracias por participar y por escuchar atentamente nuestra presentación. Espero todo les haya quedado súper claro y puedan ayudar a sus niños desde casa. Igualmente, que estén todos muy bien y muchas gracias por participar. Se agradece el tiempo y la participación. Que estén bien. Chicas, primero que nada, agradecerle a todos los que se conectaron, que están yendo ya, por las preguntas. No sé si me veo, se me cayó la cámara, parece. Y ahí sí. Bueno, agradezco a todos, en especial aquí a las chiquillas que dieron la presentación. Yo lamentablemente llegué al final, estaba en práctica online, así que me dijeron por internet así que muy buena presentación. Pero eso, chiquillas, de verdad, muchas gracias. Los que se quedan conectados todavía también. No sé si la Katy quiere añadir algo. No, o sea, muchas gracias, chicas. Bueno, súper importante la estimulación. De parte de Kine, nosotros también hacemos estimulación, pero más psicomotor. De hecho, es como el tema que vamos a abarcar nosotros también, así que va un poco de la mano como con su charla. Y creo que eso le decía yo al Mati, al menos, de que todo como área se relaciona con otra y también se genera esto del trabajo multidisciplinario. Y eso es súper importante, así que nada, agradecerles por la charla, por darlos como esas actividades de estimulación para ver el tema del lenguaje. Y eso, y agradecerle también obviamente a los asistentes, que estén todos muy, muy bien. Voy a detener la grabación para que igual nos quedemos conversando. Y eso.